Muy buenos días a todos nuestros estudiantes de Instituto Bíblico. Sean todos bienvenidos en esta preciosa mañana. Recuerden que este día es un día de alegría, un día de gozo. Podemos venir delante de la presencia del Señor, adorarle, bendecirle y también podemos estudiar su preciosa palabra. Recuerden que hemos venido estudiando el libro de Mateo. Hemos traído un tema muy especial basándonos en Mateo en el capítulo 19. Hemos visto lo que es el matrimonio, el divorcio. Y hoy estaremos viendo el tema el hombre y la familia. Es muy importante tener esto presente, como Jesús se interesa y el mismo Dios se interesa porque las familias sean funcionales y sean de bendición. Pues el propósito que Dios tuvo con la familia desde un principio era que se fuera transmitiendo de generación en generación sus principios, sus preceptos, sus leyes, y así los hombres se acercaran a Él, le buscasen y tuvieran un mejor vivir. Vamos a ver entonces este tema. La semana pasada leíamos en Mateo en el capítulo 19, verso del 1 al 13, donde hablamos del divorcio, como ya les dije, del matrimonio. Y hoy estaremos hablando sobre el verso 13 al 15, donde se titula Jesús bendice a los niños, y esto que tiene que ver con la familia. Ya este es nuestro 18º episodio. Llevamos 18 lecciones y muy próximamente estaremos terminando este libro, este folleto, este estudio, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el año de pasión. Luego estaremos viendo entonces lo que es la vida resucitada de Jesús, que también es un tema muy interesante, muy doctrinal, muy importante para cada uno de nosotros los creyentes. Bien, vamos entonces a iniciar con nuestro estudio. Recuerden que estamos viendo el año de pasión, que es el segundo semestre de este año, el semestre de entrega, y estamos estudiando el periodo de la fiesta o el tiempo de la fiesta de la Pascua. Mateo entonces dice, verso 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Marcos también nos dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Añade Marcos entonces a esta porción que Jesús tomaba a los niños en sus brazos. Esta es una muestra, una expresión de cariño, de afecto, de amor que Jesús hace a los niños, le da la importancia que ellos se merecen. Muchas ocasiones nosotros como padres consideramos que los niños no tienen la capacidad de comprender las cosas espirituales y creemos que no es importante infundirles y hablar de las cosas de Dios. Mas la palabra nos enseña que desde muy pequeños nosotros debemos estar transmitiendo este mensaje, esta enseñanza, para que ellos puedan tener una mejor vida y ser miembros útiles a la sociedad. En Hebreos, en el capítulo 12, verso 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El tema de la disciplina tiene que ver mucho con el amor que nosotros les expresamos a nuestros hijos. El mismo Dios manifiesta o demuestra su amor cuando nos disciplina a cada uno de nosotros. Dios nos ama, y ese amor entonces le conduce a disciplinarnos. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, entonces la disciplina hace parte de la manifestación de amor que nosotros sentimos por ellos o tenemos hacia ellos. Debemos de ser entonces nosotros imitadores de Dios, amar y disciplinar.
Pero el ser humano, al tener una naturaleza caída, al tener una naturaleza pecaminosa, tiende a irse a los dos extremos. O es una persona que da mucho amor, pero no da disciplina, o es una persona que da demasiada disciplina, pero no da nada de amor. En el primer caso, donde la persona da mucho amor sin disciplina, cría niños consentidos, niños que no permiten un no, a lo cual todo se le tiene que decir sí. De ahí surgen las personas controladoras, personas manipuladoras, personas dañinas a la sociedad, donde creen que ellos a donde llegan son los que mandan y no se dejan dominar, no se dejan gobernar por nadie, tampoco son capaces de someterse. Y las personas o los niños que reciben mucha disciplina pero nada de amor, son personas también que se convierten en aquellos que son inseguros, aquellos que creen que no valen nada, tienen una autoestima pésima, baja, personas resentidas, cargadas, amargadas, en fin, una gran cantidad de consecuencias que produce la mala formación o los extremos que tenemos nosotros los seres humanos en el momento de criar o de educar o de formar una familia. En Efesios, en el capítulo 6, vamos a leer el verso 1 y el verso 4, donde dice el verso 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si miramos el verso 1, nos damos cuenta que el propósito de la disciplina es que los niños aprendan o entiendan lo que es la autoridad de Dios y la autoridad de los padres, que ellos sepan asimilar esta área, que los niños entiendan que ellos deben dejarse orientar y guiar. Cuando los niños aprenden a someterse a sus padres, también les da mucha facilidad someterse a Dios. Los hijos rebeldes por lo regular tampoco desean someterse a Dios ni absolutamente a nadie. Creen que ellos son dueños de su propia vida, creen que ellos son los mejores, los excelentes, que ellos no tienen defectos, no tienen absolutamente nada y no permiten que nadie les contraríe. Proverbios, en el capítulo 6, verso 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuando hablamos de esto, tenemos que darnos cuenta como padres de la gran responsabilidad que tenemos y la confianza a la vez que Dios tiene de que el padre y la madre sean buenos guiadores o buenos orientadores de sus hijos. Hoy en día nos damos cuenta que muchos padres no les importa la vida que lleven sus hijos, y podemos ver que y he escuchado de algunos padres que dicen: a mí no me importa lo que mi hijo llegue a hacer, que haga lo que quiera, que él sea lo que él quiere ser. Pero realmente nosotros, aunque debemos de dar autonomía a nuestros hijos, si no damos fundamentos, si no damos bases, pues más adelante nuestros hijos tomarán decisiones pésimas. Y aunque sabemos que los padres siempre hacemos lo mejor por nuestros hijos, claro que nos equivocamos, cometemos errores, pero la idea de Dios o el deseo de Dios es que nosotros, al conocer la Escritura, al conocer la palabra, podamos dar una enseñanza básica, fundamental y de mucha edificación para cada uno de nuestros niños. Entonces recuerde que el propósito de la disciplina es enseñar al niño a someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad de sus padres. Cuando vamos a Proverbios capítulo 13, verso 1, dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay niños y hay adolescentes y hay jóvenes que les cuesta obedecer o recibir orientación de sus padres. Pueden haber muchas causas, pueden haber muchos motivos, pero la Escritura dice que el que no lo hace es un burlador.
O sea, una persona que es necia y que no entiende lo que es sabio, lo que es prudente, lo que es bueno para él. En el mismo capítulo 13 de Proverbios 24, de Proverbios 13, el verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En muchas ocasiones hay padres que dicen o justifican las acciones de sus niños diciendo que aún están pequeños, que eso lo pueden solucionar cuando estén grandes. Pero vemos que la Escritura nos enseña o nos aconseja que estas correcciones se deben de hacer desde temprana edad. No podemos esperar a que el niño tenga cierta edad, digamos unos 12 o 13 años para comenzar a corregir. Lo que no hacemos en los primeros años, en ese tiempo ya no hay forma de hacer mucho por ellos, aunque podemos llegar a tener o hacer algunas correcciones, no tendremos o no lograremos el propósito y el objetivo, claro, porque ya el niño viene con algunos hábitos, los cuales le costará mucho abandonar, y ya con la capacidad de independencia que él va adquiriendo, pues va a ser mucho más difícil ver los cambios en él. Según los estudiosos, las personas que trabajan con los niños, los pedagogos, las personas, los médicos, psicólogos, ellos llegan a la conclusión que es muy importante los primeros 5 años de vida de los niños, porque durante estos 5 años el niño, todo lo que recibe, bueno o malo, será el producto más adelante. También en Proverbios, en el capítulo 15, verso 20, dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Eso entonces es lo que se llegará a obtener como resultado cuando dejamos de pronto de disciplinar o de formar a nuestros hijos. Como les decía hace un momento, Dios le da mucha importancia al hecho de que nuestros hijos, sus hijos, mis hijos, sean reverentes, respetuosos y obedientes no solamente a nosotros como padres, sino también al mismo Señor y Dios. También hay que tener en cuenta que algunos padres no saben usar bien la disciplina, no lo hacen pensando en el beneficio que el niño pueda recibir o que su hijo pueda recibir. Más bien lo hacen en el beneficio de ellos mismos, lo hacen, dan una disciplina egocéntrica, una disciplina que solamente procura lograr sus deseos. Y en otras ocasiones hemos hablado de esos padres que se proyectan en sus hijos y que quieren obligarlos a hacer lo que ellos no fueron, lo que no pudieron alcanzar, y terminan manipulando o siendo controladores con sus hijos. Quieren que sus hijos llenen o cumplan solo sus expectativas y no los forman, no les permiten desarrollarse como personas para tomar decisiones, sino que todo lo deciden absolutamente por ellos. Nosotros podemos ir orientando a nuestros hijos, pero ir guiándoles a que ellos vayan tomando decisiones, que piensen por qué es correcto hacer esto y por qué crees que es incorrecto. Claro, nosotros tenemos la autoridad también para exigir que el niño haga algo que es correcto y nos corresponde a nosotros, y eso hace parte de la disciplina. Sin embargo, debemos de permitir que los niños tomen conciencia. Cuando hablamos de la educación, y yo sé que hay algunos hermanos que saben algo de pedagogía, se nos dice que antes en el colegio a nosotros nos permitían o nos exigían aprendernos todas las lecciones de memoria. Todo te lo tenías que aprender de memoria, pero a la hora de la verdad no sabías cómo aplicarlo. La educación de hoy en día es beneficiosa. ¿En qué sentido? En que los niños hoy
aprenden a aplicar su conocimiento. Ese debe ser el propósito de la educación. Cuando nosotros educamos entonces a nuestros hijos, no es llegar a imponer lo que queremos que ellos hagan, sino que ellos comiencen a tomar decisiones sabias, y por eso se necesita que nosotros hagamos uso del buen diálogo, de las buenas conversaciones, de dedicarle tiempo a nuestros niños para que ellos vayan aprendiendo a discernir. El ejemplo, las metáforas, los símiles son muy importantes en el momento de enseñarle a cada uno de ellos. Cuando nosotros entonces proyectamos nuestra vida en nuestros hijos, queriendo que ellos sean lo que de pronto nosotros no alcanzamos a hacer, o queremos que nuestros hijos cumplan solo nuestras expectativas, o los educamos solamente para sentirnos orgullosos y nos feliciten y nos aplaudan porque fuimos los mejores padres, y elegimos entonces sus carreras, sus deportes, aún su forma de actuar, porque es el orgullo de la familia, porque en esta familia actuamos de esta manera, porque en esta familia todos somos así, nuestra familia no le pide a nadie, no se le humilla a nadie, y términos semejantes a esto hace entonces que el niño esté desorientado y no pueda tener una buena formación y un buen desarrollo psicológico, y no podrá desempeñarse bien en medio de la sociedad porque solamente le estamos transmitiendo inseguridad. Siendo así, terminamos agrediendo a nuestros niños de manera física cuando somos padres controladores, que tratamos todo a la fuerza. Queremos también traemos problemas psicológicos a ellos cuando se les impone o cuando hay maltrato verbal, y también espiritual. Hay mucho daño entonces físico, psicológico y espiritual cuando somos padres que no hacemos uso del diálogo, sino que somos totalmente controladores, no le permitimos a nuestros hijos o no les educamos para que ellos piensen y tomen buenas decisiones. Ahí en Efesios, en el capítulo 6, verso 4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice criarlos, dice educarlos en disciplina y amonestación del Señor. La única manera de nosotros guiar a nuestros hijos de una manera sabia, de una forma sabia, es usando el texto bíblico, donde Dios nos ha enseñado o nos da el mapa o la orientación de cómo debemos de vivir cada uno de nosotros. Hoy, tristemente, ayer escuchaba de un padre que decía que no le importaba lo que llegara a ser su hija, y realmente pues nosotros como padres no dejamos de amar a nuestros hijos, pero sí es de importarnos el futuro de nuestros hijos, las decisiones que tomen. En algún momento alguien decía: a mí no me importa si mi hijo llega a una edad y quiere consumir drogas, yo lo dejo que haga lo que quiera, que disfrute la vida. Realmente esa es una forma de ser necio porque las drogas no traen ningún beneficio a nuestros hijos. Y seguramente que si el niño llega a esa posición, va a sufrir tanto el niño como la familia. Entonces son palabras que son necias y que solamente manifiestan el deseo de formar o de educar ese niño para bien, para que pueda avanzar y desarrollarse en la vida como persona. Usted dirá: ¿de verdad pueden haber padres así? Pues sí, los encontramos. Hay padres que no les interesa el futuro de sus hijos y no les interesa guiarlos a que tomen las mejores decisiones. El Señor nos recomienda entonces evitar el error, en primer lugar, de disciplinar sin amor y de amar sin disciplina. Recuerde que esos son los dos extremos. Podemos disciplinar sin amor y amar sin disciplina. La falta de disciplina puede hacer que los niños se conviertan más adelante en delincuentes, en personas indeseables, en personas que no hacen ningún aporte positivo a la sociedad, a la comunidad donde viven. No me refiero a la política, sino al buen compañerismo, a las buenas relaciones humanas,
humanas. No tendremos de ese niño que sea un buen estudiante, un buen empleado, un buen compañero de trabajo, un buen vecino, ni tampoco podrá llegar a ser un buen padre, un buen esposo, ni un buen hijo. Será una persona que se convertirá en un conflicto para la sociedad. La falta de respeto a Dios es hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué razón? Tenemos un ejemplo en la escritura que es en Primera de Samuel, en el capítulo 2, hablando de Elí, que tenía sus hijos hacían parte del servicio en el templo, pero estos hijos que Elí había formado no tenían el conocimiento de Dios, no conocían absolutamente lo que era la reverencia o el respeto por las cosas de Dios. Por eso hacían mal uso de las ofrendas y su comportamiento dejaba mucho que decir. ¿Cuál fue el error de Elí? Que Elí nunca había disciplinado a sus hijos. Así que de esta manera sus hijos recibieron las consecuencias y entonces Dios permitió que ellos muriesen a muy temprana edad y que Elí se quedara sin descendientes. Uno de los errores que nosotros cometemos en el momento de disciplinar es disciplinar con enojo, con rabia, descargar toda nuestra ira en los hijos. Y suele suceder cuando la mamá coge un palo para pegarle al hijo, coge una vara, coge cualquier objeto que se le atraviese en el camino para golpear, para maltratar a su hijo. También se hace mal uso de las palabras. Por ejemplo, cuando se le dice al hijo maldito, estúpido, bobo, desgraciado, tonto, entre otras, sabiendo que padres usan términos más fuertes para dirigirse a sus hijos en un momento de enojo, en un momento de rabia. Las palabras hieren profundamente. Las palabras dejan muchas marcas en el corazón de las personas, bien sean marcas positivas o marcas negativas. Así que nosotros en un momento de rabia tenemos que tener mucho cuidado de no ir a disciplinar y sentarnos, calmarnos y pensar, ¿por qué voy a disciplinar a mi hijo? ¿Cuál será la consecuencia si no lo disciplino? ¿De qué manera lo debo de hacer? Y cómo él podrá entenderlo mejor. Porque actuamos de manera impulsiva y es allí donde comenzamos a cometer errores en nuestra educación, en la educación. Otro de los errores que podemos llegar a cometer es castigarlos delante de los amigos. Muchas veces los padres se mofan hablando de la forma que reprendieron a sus hijos en público. No se dan cuenta o no se han enterado que han perjudicado en gran manera a sus hijos y a ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque su hijo va a guardar resentimiento en su corazón, su mamá lo ridiculizó, está destruyendo su autoestima y no le está transmitiendo respeto. Por lo tanto, la mejor forma de reprender a nuestros hijos es hacerlos a solas, no lo haga público, ni tampoco comience a ponerle las quejas al uno y al otro. A uno a veces como esposa de pastor le toca sufrir esas incomodidades cuando los padres traen a sus hijos delante de nosotros y empiezan a regañarlos y a decirles cosas que solamente pretenden ridiculizarlos, manipularlos, controlarlos. El diálogo es la mejor manera de disciplinar a los muchachos y hacerlo de manera privada, tratar el asunto a solas, no públicamente. Es recomendable respaldar al cónyuge o al cuidador del niño. Tenemos ese otro problema también y es muy visible cuando la abuela o la tía es la que cuida al niño y la mamá y el papá no consienten que la abuela le reprenda, que la abuela le corrija. El niño le falta el respeto a la abuela y los padres no hacen absolutamente nada. O en el caso de cuando el varón desautoriza a su esposa, o a la inversa, cuando su esposa desautoriza a su esposo. Esto traerá consecuencias más adelante en la vida de sus hijos y en la vida de los padres. Por lo regular,
Muchos padres no gustan de que otros exhorten o regañen a sus niños o les llame la atención. Ve uno también los casos que hay niños que son brinque encima de las personas, en medio de las reuniones corren, no respetan absolutamente nada. Y si alguien llama la atención a ese niño, pues tendrá un padre o una madre enojada diciéndole: no tiene autoridad de decirle nada a mi hijo. Si usted no quiere, como padre, que otros estén regañando a sus hijos, entonces le corresponde a usted hacer o imponer o colocar disciplina y hacer que su niño sea algo ordenado y disciplinado. Tampoco es recomendable entonces castigarlo con palo o cualquier objeto que le dañe físicamente. La violencia infantil, la agresión infantil es castigada en el día de hoy. Y muchos padres hoy se arriesgan a perder sus hijos porque los cogen a darles, como se dice y como dicen ellos, en algunos casos amenazando a sus hijos: te voy a dar madera, te voy a acabar. Es uno de los términos que usan muchos padres también refiriéndose a sus hijos cuando les hacen enojar, diciéndoles: te voy a acabar, te voy a matar, espere que lleguemos a la casa y verá que, mejor dicho, no le va a quedar. Bueno, y una gran cantidad de cosas. Nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio y así transmitir también dominio y control a nuestros niños. Castigarlos con palo no es lo más recomendable. En muchas ocasiones también muchos padres ignoran lo malo que hacen los niños. Dicen: no, es que él está muy chiquito, no, él no entiende. O le aplauden: no, tan avispado. ¿Sí vio cómo le contestó a ese señor? ¿Sí vio cómo trató a la ancianita? ¿Sí vio cómo, ay, no, es que es un muchacho muy avispado? Y le aplauden. Esto lo único que hace es promover la soberbia, la altivez en ese muchacho o en ese pequeño niño. Es muy importante también escuchar a nuestros niños, escuchar sus razones. Vemos que cuando el niño se aporrea, se aporrea, entonces se le dice al niño: no llore, no llore, no llore, que los niños no lloran. Y no les estamos permitiendo expresar sus emociones, expresar sus sentimientos. A los niños hay que dejarlos que se expresen cuando se sienten tristes. Los niños también se deprimen y ellos necesitan expresar sus tristezas. Y en muchas ocasiones no les permitimos a los niños expresar lo que sienten. O se cree que el niño simplemente está buscando manipular o controlar a sus padres. A los niños hay que escucharlos, hay que decirles que les amamos y dedicarles tiempo, estar con ellos, dialogar con ellos, responder a sus inquietudes, a sus preguntas y a todas estas cosas. Una de las formas de ayudar a nuestros hijos es a través del culto familiar. Cuando nosotros hacemos culto familiar en el hogar y somos constantes en esto, el niño entonces aprende lo que es la autodisciplina. Nosotros podemos lograr esto enseñándole las verdades espirituales. Vemos aquí en Mateo, en el capítulo 19, verso 13, que entonces le fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendían. Los discípulos seguramente consideraron que no era tan importante para Jesús hablarle a los niños o que los niños conocieran las verdades espirituales. Pero de hecho Jesús dijo que de ellos era el reino de los cielos. Dejadlos venir a mí, déjenlos que se acerquen a mí. Para los discípulos era algo molesto. Quizás para algunas personas los niños son molestia, los rechazan. Quizá los discípulos creían que no era importante, menospreciaron a los niños considerando de que pronto los niños no tenían la capacidad de entender las verdades espirituales, que no tenían la capacidad de comprender lo que Jesús quería decirle. Pero
Dios ha hecho que los niños sean inteligentes y de por sí cuando Jesús habla de que nosotros debemos de convertirnos como niños, que debemos de ser como niños, está hablando de esa inocencia y de esa capacidad de ser humildes y de recibir lo que Jesús enseña. Los niños están en muy buena capacidad de entender las verdades espirituales y también de ponerlas en práctica, de ponerlas por obra. Ellos aprenden con mucha facilidad y las pueden practicar con mucha facilidad. Así hay muchos padres en el día de hoy. Muchos padres piensan que los niños no entienden las cosas de Dios y de hecho algunos de ellos se van solos para la iglesia, dejan los niños en la casa viendo televisión al cuidado de una persona en conversa y uno le pregunta, hermano, ¿usted por qué no trajo el niño a la iglesia? Ay, no, es que lo llevaron a pasear. Ah, es que se lo llevaron para el cine. Ah, no, lo llevaron a donde una tía que hacía días no veía. Ah, no, lo mandé para que lo cuidara mi mamá porque es que me lo traigo y no me deja escuchar el culto. Ah, no, es que esto muestra el desinterés que hay, el desamor que hay por los niños. Ellos deben de hacer parte del culto en la iglesia, en la escuela dominical y en el culto familiar. Hacer el culto familiar no es perder el tiempo, es invertir el tiempo en cada uno de nuestros niños. Hay padres que no se interesan siquiera por preguntarle a sus niños, hoy qué aprendiste en la escuela dominical, qué te enseñaron hoy, de qué hablaron, qué texto vieron, si los maestros de escuela dominical dejan tareas a sus niños, sus padres no se percatan, porque ellos creen que la escuela dominical no es tan importante como la escuela pública o común y corriente. Creen que es más importante las tareas que tienen para el colegio que las tareas que tienen también de la misma iglesia. No se dan cuenta que cuando cada profesora o cada maestra de escuela dominical le deja una tarea a su niño es para reforzar una verdad espiritual que nosotros como padres deberíamos de reforzar también en cada uno de nuestros niños. El culto familiar entonces no debe de convertirse en una carga ni en una molestia. Tampoco podemos dejar que el culto familiar, porque en muchas ocasiones también somos inconscientes y dejamos que el culto familiar se haga por allá a las 10 de la noche cuando ya el niño está caído del sueño. Debemos de buscar un horario donde los niños todavía estén despiertos, donde los niños todavía tengan la capacidad de asimilar, de escuchar y de entender lo que se está haciendo. Algunos padres dirán, y bueno, ¿y cómo se hace un culto familiar? Es que yo no sé nada de Biblia, es que yo no conozco la doctrina, es que yo no entiendo mucho de la Biblia y qué le voy a enseñar a mis hijos. De ahí que es muy importante que nosotros como padres también tengamos una disciplina del estudio de la palabra para poderla dar a conocer a nuestros hijos. Por lo menos de entender los fundamentos básicos de la escritura, entender las bases, entender la doctrina básica para poder transmitir buena información a nuestros hijos. Pero hay 3 puntos que hay que tener en cuenta que son muy importantes en el devocional. Y uno es el canto, cantar alabanzas, cantar música que adore al Señor. En segundo lugar, la escritura, leer un pasaje de la Biblia, leer un versículo. Y en tercer lugar, la oración. También hay que tener en cuenta que todo esto se hace de acuerdo a la edad de los niños. Si usted es creyente, puede preguntarle a su maestra qué método puede usar para enseñarle a su niño. Si el niño está entre los 4 y los 9 años, hay una manera de enseñarla. Si el niño está de los 0 a los 3 años, también hay una manera de transmitir esta información espiritual a cada uno de sus niños. Y si los niños están de 10 a 14 años, también hay métodos para realizar un culto familiar. Si ya sus hijos son jóvenes y adolescentes, pues el culto también tendrá otra forma de realizarse en su casa. Si usted va a hablar o quiere
ayudar a los niños a que se conviertan en adoradores a Dios, debe de ayudarle a que ellos expresen sus cánticos con palabras. Es muy triste ver en la congregación algunos niños que no cantan. En medio de la alabanza, ellos están en pie, pero ellos no cantan. No se saben, en primer lugar, no se saben la música de la iglesia, no la conocen. Esto muestra que en su hogar nunca se coloca música cristiana o nunca se canta. Tampoco se infunde en los niños el alabar y el adorar al Señor. Si su hijo tiene talento musical, motívelo a que él practique y estudie algún instrumento musical, si usted tiene la capacidad de proveerle los medios para que él lo haga. De esta manera el culto puede hacerse mucho más variable, mucho más ameno, mucho más delicioso. Hay que hacer el culto de tal manera que los niños se sientan satisfechos y motivados a participar de él. Muchas ocasiones nosotros como padres queremos imponerle a los niños que canten la música que simplemente nos gusta a nosotros. Pero hay música y que es infantil, que es música especial para los niños y que nosotros debemos de aplicarla para ellos. Recuerde, cuando usted hace el culto familiar, usted se enfoca en educar a sus hijos, porque su vida devocional también debe de continuar de manera independiente. Usted dirá, no, pero es que yo ya sé, pero su niño no lo sabe. No, es que esas canciones infantiles, no tan infantil yo, cantar eso de niños, pero es que usted tiene que enfocarse en la formación de su hijo. Hay padres que no lo hacen precisamente porque para ellos es una carga o que para ellos es muy aburrido o para ellos no es la especialidad los niños. Pero sus hijos son importantes en su vida y por lo tanto debe de esforzarse y dedicarle este tiempo a sus hijos. Muchos varones no lo hacen y dejan toda esta responsabilidad a su esposa. Cuando él es el sacerdote, como hablábamos la semana pasada, el varón es el sacerdote del hogar. Es real que puede llegar cansado del trabajo, pero su esposa mientras está en casa también está trabajando, también se cansa, por lo tanto ambos deben de responsabilizarse de realizar el devocional. No se hace nada cuando la esposa se dedica a hacer el devocional y el esposo va y se sienta a ver televisión, a leer el periódico o a dormir y se olvida de que sus hijos tienen necesidades espirituales. Esa es una actitud irresponsable. Cuando hablamos entonces de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, tendremos que ir a Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio nos enseña que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios todos los días. Hace un rato decía que muchas veces las mujeres o los hombres entregan toda esta responsabilidad a las mujeres y ellos evaden. Pero mujer, así tu esposo evada, tú cumple con tu deber. El beneficio será para ti. Delante de los ojos del Señor, es muy importante que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad. Si el varón no lleva a cabo o no cumple con su sacerdocio, nosotras debemos de hacer posible de que nuestros hijos sean alimentados espiritualmente. ¿Cuándo debemos de enseñarlo? Entonces, cada día, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Debemos de aprovechar lo que es la escuela familiar, el culto, la escuela dominical, el culto en la iglesia, el culto familiar. Esto es una forma de nosotros enseñarle a nuestros hijos de manera formal,
de inducir su vida espiritual de manera formal. Y también hay una manera informal, que es mientras jugamos con ellos, mientras hacemos los quehaceres de la casa, mientras compartimos las tareas o vamos de compras o salimos con ellos al parque. Los niños siempre tienen una pregunta, dudas en cuanto a Dios, y ellos están preguntando, y nosotros debemos de aprovechar todos esos momentos para hablarles del Señor y compartirles los valores, los principios a través de las cosas que observamos. Recuerdo que viendo una película cristiana, me llamó mucho la atención la forma en que uno de los visitantes a una casa, fueron a comer, transmitió el mensaje de la gracia en los niños. Resulta que ellos estaban cenando, habían también varios niños que habían ido, eran dos familias que se habían unido para cenar, y los de la visita terminaron rápido de comer y querían ir a jugar. Pero el niño de la casa no quería terminar de comer, se sentía satisfecho ya con lo que había comido, pero sus padres quisieron imponer que terminara la comida. Entonces el visitante pidió permiso al padre del hogar para hablar con el niño y le dijo, bueno, le explicó lo que era la gracia. La gracia era un favor inmerecido. Él no merecía ir a jugar porque no había terminado con su comida. Pero por la gracia, y empezó a hablarle de lo que era la gracia en Dios por nosotros, por nuestros pecados, le permitía irse a jugar sin terminar su alimento. Entonces vemos que podemos usar cada circunstancia, cada situación para transmitir un mensaje bíblico de gracia, de justificación, de salvación, de redención, de santidad, de limpieza, de pureza, de consecuencias del pecado, la muerte, la ruina, etcétera. Tantas cosas que nosotros podemos usar y aplicar la escritura y así enseñar a los niños en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Vemos entonces que cuando se trata de leer la palabra, también debemos de buscar mensajes cortos. Si su niño todavía no sabe de leer, es bueno que usted le narre las historias al niño y hacerlo de una manera emotiva, de una manera, de manera que le ponga sentido a la enseñanza o a la historia que usted le está contando al niño. Esa historia tiene que impactar a ese niño y quedar grabada en su mente, de la forma en que usted se lo narra. Si usted lo hace de una manera simple, seguramente el niño no va a poner el interés que se necesita a esta enseñanza o a esta porción de la palabra. También es muy importante que los niños aprendan a memorizar. Si el niño es muy pequeño, debe buscar versículos cortos, como por ejemplo en el Salmo capítulo 23, verso 1, donde dice, Jehová es mi pastor. ¿Cierto? Es solamente algo sencillo, pero que realmente le ayudará a su niño en el desarrollo espiritual. Entonces, buscar textos, buscar historias que sean cortas, a transmitirlas con pasión, con emotividad, también permitir que los niños memoricen la palabra y que a medida que los niños van creciendo, ellos van tomando participación en la lectura, hacer que ellos la lean, que ellos la entiendan, que saquen preguntas de allí, que encuentren ellos mismos las respuestas en muchos textos bíblicos, y así los niños van a comenzar a disfrutar del estudio de la palabra, van a anhelar el devocional, van a anhelar estar en el culto familiar, porque ellos hacen parte de esto. Ellos hacen parte, ellos pueden preguntar, pueden desarrollar su pensamiento y tener conceptos claros de lo que es la palabra de nuestro Dios. Cuando vamos a la oración, entonces podemos decir que para enseñar a orar a nuestros hijos podemos usar el Padre Nuestro, como lo estudiamos en la lección número 4 de este capítulo, parte por parte, lo que es la alabanza, la adoración a Dios, lo que es pedirle al Señor que venga al Rey, que venga a su reino a nosotros, que se haga su voluntad, que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los demás. Tener todos estos puntos en cuenta para la oración y hacer que todos los niños participen
participen de ella, no aislar a los niños, no, ay, no, que él no ore, es que él no sabe, no, es que él es muy chiquito, ¿qué va a decir? No importa que su niño esté pequeño, si él puede expresar a Dios y decirle, Señor, gracias por papá y mamá, es suficiente. Hay que enseñarle a los niños y ellos mientras van creciendo, van encontrando mucho más razones para orar. Es como el creyente. Cuando usted se convierte al Señor, usted va a un culto de oración y usted no encuentra mucho que decirle a Dios. En 5 minutos usted termina su oración. Pero a medida que usted va conociendo la palabra, a medida que usted va conociendo la escritura, usted va a encontrar muchas razones para hablar con el Señor, va a encontrar muchas cosas que expresarle a Dios, muchos motivos por los cuales acercarse a Él. Entonces su oración se va a ir ampliando y ya seguramente 1 hora no va a ser suficiente, que es lo mínimo que al parecer Dios espera de nosotros en nuestra oración. Cuando los discípulos estaban allí en el huerto del Getsemaní con Jesús, Jesús les dijo, no has podido orar ni tan siquiera, ni tan solo 1 hora, o sea, como si 1 hora fuera el mínimo tiempo para pasar en oración. Pero nosotros no podemos llegar a exigirle a los niños tampoco que ellos lleguen a orar 1 hora. No es que póngase de rodillas y tiene que orar 1 hora. Eso es inaudito. Y eso lo único que va a hacer es que el niño va a coger pereza porque se le está imponiendo algo que él quizás no entiende cómo hacerlo, ni tampoco puede hacerlo. Recuerde que la concentración de un niño no es mayor a 5, 10 minutos, otros llegan a 15 minutos, pero de ahí para allá tenemos que hacer variedad porque los niños no alcanzan a concentrarse. Si usted le va a contar a un niño una historia de media hora, seguramente ese niño no va a captar mucho. Y si usted solamente va a hablar y hablar y hablar, tampoco. Es bueno usar imágenes, es bueno tener una Biblia ilustrada, es bueno tener, hoy venden muchas Biblias con un lenguaje muy común, muy normal para ellos, muy entendible. Y también nosotros tenemos que procurar hablar con ellos con palabras que sean claras, que sean entendibles para ellos. En la oración entonces debemos de permitir que sean cortas, que sean sencillas, que sean claras. Podemos todos unidos en familia orar cada uno por alguna situación. Por ejemplo, podemos orar por la familia, por el pastor, por la iglesia, por los parientes, por el colegio, por los vecinos, por el presidente de su nación. Bueno, buscar muchas razones, aún por la provisión, por la vida espiritual de cada uno de ellos. Deje que su niño se exprese con sus propias palabras. No le diga, no, es que así no es, usted tiene que orar así, decirlo así de esta manera. Deje que su niño aprenda a expresarle a Dios lo que él sienta. Si usted no le permite eso, entonces su niño seguramente nunca más va a querer orar, porque entenderá que tiene que rebuscarse una gran cantidad de palabras para poderle expresar a Dios lo que siente. Tampoco haga que su niño repita oraciones de memoria. Eso no enseña a los niños a orar. Cuando nosotros le decimos al niño, repita lo que yo le estoy diciendo. Bueno, es una forma quizás pedagógica de enseñarla en un principio, pero usted tiene que permitir que el niño se desarrolle en la oración, que el niño aprenda a expresarle a Dios lo que siente, los deseos que hay en su corazón, que la oración no se convierta en algo rutinario. Por eso cada día ponga al niño a orar por cosas diferentes, para que la oración no se convierta en algo rutinario, sino que el niño pueda entender qué es lo que él piensa y lo que hay en su corazón. Bien, vamos también a mirar que en cuanto a la oración, los niños deben de hacerlo de manera libre y deben de aprender también a hacerlo en comunidad, así cuando estamos en familia, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la escuela dominical, sino que también deben de aprender a hacer su oración de manera privada. Usted le puede decir a su niño, si hay cosas que tú no quieres expresar aquí, pero quieres hablar con Dios, entonces puedes ir a tu cuarto y hablar un momento con Él.
¿Cuándo podemos orar? Bueno, hay que entender que muchas veces los niños también conocen las crisis que hay en el hogar y hay que hacer que el niño participe de esto. O cuando el niño esté en crisis, cuando el niño tenga alguna dificultad, tenga algún problema, quizás en el colegio, quizás con un amiguito de la cuadra, o quizás aún con sus mismos hermanos, o un conflicto con papá o con su cuidador, nosotros debemos de estar ahí para orar con él, para ayudarle en oración, para que por lo menos él vea que nosotros, si él no puede orar, nosotros queremos orar por él, y seguramente ese niño va a estar muy atento a la oración que vamos a hacer, y al estar atento a la oración que nosotros vamos a hacer, él va a aprender qué es lo que debe de pedirle al Señor en medio de la crisis. También debemos de orar en medio de la enfermedad, en medio de las alegrías, en medio de las bendiciones. No solamente la oración es para el momento de la crisis. A veces dejamos que solamente los niños busquen a Dios cuando tienen un problema, pero cuando tienen alegrías, cuando son recompensados, cuando reciben un regalo, ellos deben de entender que también es el momento de acercarse a Dios para darle gracias por sus bendiciones, para cantarle alabanza, para adorarle y para decirle a Dios que Él es bueno. Hay en nuestro folleto, hay 10 mandamientos, así lo tituló los hermanos que realizaron este proyecto de estudio. Se llaman 10 mandamientos. ¿Cómo hacer que su niño, 10 mandamientos para que su niño se convierta en un delincuente? Yo lo quiero leer en esta hora para cada uno de ustedes. Espero que estén muy atentos a ellos. Dice, primero, dé al niño todo lo que desee. Así crecerá con la idea de que el mundo está con él. Segundo, cuando diga palabras feas, celebre con risas, le hará pensar que es ingenioso y esto lo alentará a aprender frases más ingeniosas. Tercero, nunca le dé instrucción espiritual alguna. Espere hasta que él sea mayor de edad y entonces déjelo decidir por sí mismo. Hoy los jóvenes, la mayoría de jóvenes dicen que al tener hijos esto es lo que van a hacer. Qué triste. Cuarto, evite el uso de palabra incorrecto. Puede desarrollarse un complejo de culpabilidad. Así más tarde, cuando sea arrestado por robar un automóvil, creerá que la sociedad está en su contra y que se le persigue. Los niños deben de aprender a escuchar un no. A escuchar no es correcto. Cuando estudiamos, en la reunión de damas que estamos teniendo los viernes, vamos a ver cómo colocar límites a los niños. Y hay niños que no permiten que se les diga no, y muchos papás, por evitar el berrinche de su hijo, por evitar el escándalo, entonces le dice todo sí, no sabiendo cuánto está perjudicando a su niño. Quinto, recoja todo lo que él deje por allí tirado, libros, zapatos y ropa. Hágale todas las cosas de modo que él se acostumbre a echar toda la responsabilidad sobre otros. Mire bien que hace 2 días estudiábamos en Unidas en la Fe lo que es una persona controladora. Si usted permite que su hijo haga todo lo que quiere y usted hace todo por él, el niño se va a convertir en una persona irresponsable. Mamás, por favor, ahora que los niños están estudiando en casa, deje que su niño haga sus tareas, deje que su niño aprenda, no le haga todo. Es un gran perjuicio que usted le está haciendo a su niño. Cuando nosotros nos encargamos de hacer las tareas al niño y no le permitimos que él aprenda, entonces estamos, autoengañándonos a nosotras mismas, su hijo se está engañando, su profesor está siendo engañado, y cuando el niño vaya a la escuela y le toque responder por lo que supuestamente aprendió e hizo bien en casa, entonces se vendrá la frustración, el desengaño para su propio hijo, porque él entenderá que él no aprendió nada porque su mami tan linda, tan hermosa, le hizo todas las tareas, todo lo que él tenía que hacer, no sacó tiempo para que su hijo aprendiera lo que tenía que aprender.
Yo sé que es una tarea ardua y difícil, pero si usted ama a su hijo, permítale que él aprenda. Cuando él vaya a la escuela, no la va a tener a usted al pie, o los papás, también hay algunos papás que son así, que le hacen todas las tareas. No se preocupe, mi amor, vaya acuéstese que yo le hago la tarea. No, mi amor, vaya juegue que yo le hago la tarea. Yo le recorto las laminitas, yo se las pego, se la pongo bien bonita, y usted ahora viene y se la presenta al profesor. No sabe el daño que le está haciendo a su hijo. Sexto, déjelo que lea cualquier material impreso sobre el cual ponga sus manos para que su mente se deleite en la basura. Pudiéramos decir pues que también déjelo que él vea todo lo que quiera en la internet, que vea todo lo feo, todo lo malo, no se interese, no se preocupe por eso. Una de las razones por las cuales la mente de los niños hoy está tan corrompida es a través de los medios, a través de las redes sociales. Nuestros hijos deben entender que si le damos un buen uso a las redes sociales, las redes sociales son de gran beneficio para nosotras. Y el computador es simplemente para estudiar, para edificarse, para formarse, no para perder el tiempo, no para invertirlo en cosas que no edifican. Séptimo, mantenga frecuentes peleas en presencia de sus hijos. De este modo no se verán tan afectados cuando más tarde el hogar se deshaga. Octavo, dele a su niño todo el dinero que desee gastar. No le permita ganarlo por sí mismo. 9. Satisfaga todos los clamores en cuanto a comida y comodidad y preocúpese de suplir todos sus deseos sensuales. Y 10, póngase de parte de él contra los vecinos, maestros y policía. Todos están prejuiciados en contra de su hijo. Recuerde, mamá, si usted no le gusta que otros reprendan a sus hijos, entonces repréndalo usted. Enséñele a respetar, enséñele a mantener o a respetar los límites de las otras personas y también a poner límites él mismo a otras personas. Vamos a dejar entonces hasta aquí en el día de hoy. Seguramente en cuanto al tema de los niños tendríamos mucho que decir, mucha tela para cortar, como se dice, pero pues el tiempo no nos da. Pero estos temas los estaremos trabajando en Unidas en la Fe. Límites con nuestros hijos, límites con nuestros adolescentes, cómo ponerlos, cómo mantenerlos y cómo hacer que nuestros hijos aprendan a poner límites de tal manera que su vida sea cuidada, que su vida sea guardada. Le damos gracias al Señor entonces por esta mañana, a todos mis estudiantes y a todas aquellas personas que se unieron para escuchar esta enseñanza. Dios les bendiga a todas. Espero que esto haya sido de mucha edificación. Quizás algunas dirán, no, es que yo no tengo niños, pero usted tiene nietos. Usted tiene hijos educando a sus nietos, tiene vecinas, tiene sobrinas, tiene primas, tiene personas a su alrededor que en algún momento usted va a poder orientarles a través de estas enseñanzas. Que Dios les continúe bendiciendo y nos